antes de la venida de Jesucristo, el Mesías perfecto, el único Salvador, pues Dios dio la ley de Moisés, el antiguo pacto. Esa ley para condenar a todos los hombres. La paga del pecado es muerte. Y la dio en el monte Sinaí y enseguida murieron 3000 físicamente por faltar al respeto y pretender acercarse al monte de Dios sin estar purificados. Y así sucede con Perezuza, que toca el arca sin ningún respeto y cae muerto. Hace unos años Dios me dio una profecía de que iban a morir 3 pastores en un mes. Es increíble, porque la leí en la Biblia y me saltó como algo presente, y fue algo presente. Y efectivamente murieron 3 pastores. No es el primer caso que un pastor que pierde el temor de Dios y que sigue ocupando el santo ministerio de la predicación de la palabra de Dios, por mantenerse en amor al pecado y tenerlo oculto. Pues Dios actúa igual que con Ananías y Zafira. Hay amigas. En Hechos 5. Pretendieron engañar al Espíritu Santo. Ocultar nuestro pecado es pretender engañar a Dios. Es que, qué absurdo más grande. Pero, como es una humillación muy, muy profunda, reconocer nuestro pecado delante de Dios, incluso delante también, por supuesto. Yo no sé qué es más terrible o más doloroso. Yo creo que delante de Dios. Cuánto experimentas su santidad, su presencia, su unción, su quebrantamiento. Pero también delante del esposo, delante del padre, delante del pastor, delante de aquella persona a la que hemos ofendido. Y lo cual implica verdadero perdón, porque hay que retribuir y hay que humillarse de verdad. Si pedimos perdón a Dios y no le pedimos perdón a las personas que ofendimos, pudiendo hacerlo, y si están muertas ya no puedes, ya solo tienes que pedirlo a Dios, a no ser que la ofensa a alguien fallecido haya pasado a hacer daño a descendientes de ese fallecido, lo cual también puede ser. Y después del pacto de la ley, con el cual todo ser humano quedó condenado, pues Dios no abandonó a la humanidad, no nos abandonó a ser echados al infierno eternamente, a ser condenados, sino que hizo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto en Jesucristo, su Hijo amado, que lo envió para manifestar la misericordia de Dios, el año agradable del Señor. Esperemos que este año espiritual sea agradable para nosotros, ¿verdad? Y es el pacto de la gracia, que implica esa misericordia de darnos el perdón cuando ninguno lo merecemos. Primer claridad que hay que tener. Ningún ser humano merece el perdón. Ninguno. El error más grande de los católicos y de otras religiones es pensar que por méritos se llega al cielo, que por buenas obras se puede tener derecho al premio eterno. Pura gracia, pura misericordia. Y claro,
En aquellos que hemos sido más pecadores que los demás, ahí ya no hay razonamiento posible, porque si no hubiera sido por la gracia, merecíamos estar muertos. Yo era uno de ellos. Y el Hijo de Dios vino al mundo para establecer su reino y su justicia. Cuidado. Tenemos un deseo muy grande de odiar las injusticias, de aborrecer las injusticias que hacen, como en las guerras, como la horrenda injusticia de Hamás. Nos repugna, pero no solamente vino a establecer el reino y su justicia en todas las naciones, sino en los corazones. ¿Cómo se puede hacer justicia en nosotros? ¿Cómo se puede hacer justicia de nuestros pecados? Porque el juez, para hacer justicia al pecador, usando la ley, dicta la condena de la pena de muerte espiritual. Entonces, y por eso Satanás tiene autoridad delante de Dios todavía. Pronto va a ser expulsado y ya no podrá culpar, ni condenar, ni acusar a nadie, pero tiene autoridad como fiscal para ir en sus garras con la Biblia, con la ley, y exigirle a Dios: juez, cumple tu ley. Y a este perverso, entrámelo. Ay, hermanas, qué terrible. Pero claro, Jesucristo viene al mundo y viene para hacer justicia primero en los corazones. Y por eso Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hace justicia, estamos justificados. Recibimos el perdón, porque Él pagó por nuestros pecados. Y si le aceptamos y lo reconocemos, pues Él primero produce el don del arrepentimiento. Puede ser que haya aquí alguna persona que no quiera ni tener ese don, porque implicaría una humillación muy grande. Tener que pedirle perdón a su marido por haberlo traicionado. Puede ser que haya alguna ofensa ahí que no queremos, que no quiero escarbar nada. Pero esas personas que no quieren tener ese don, quieren las bendiciones, pero no el quebrantamiento más profundo que necesitamos, que es el arrepentimiento verdadero. Esa circuncisión del alma que nos tiene que desgarrar y que tiene que llevarnos a odiar nuestra naturaleza vieja de pecado, nuestras barbaridades, nuestros errores. Odiarlos. Repugnancia total, porque el que no se arrepiente, por mucho que haga prácticas espirituales que son buenas, ¿tú crees que va a dejar de pecar? Tarde o temprano. Esclavo es del pecado el hombre que no se arrepiente. Porque el diablo ya tiene ahí una ventaja y buscará cómo volver a tentar al adúltero, a la adúltera, para que algo que no está regenerado, algo que no está, un pecado grave que no está completamente perdonado y sanado, liberado, esa persona no tiene fuerza.
la fuerza de Dios, del Espíritu para vencer la tentación. Y hacer justicia en nosotros primeramente. Y hoy estamos aquí para que Dios haga justicia dentro de nuestro ser y nos libre de nuestro peor enemigo, que es nuestro propio corazón, egoísta, y que siempre quiere tomar el mando, el control. Así que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios en Jesucristo es salvación y vida eterna. Aleluya. Entonces, esta es la experiencia más importante. La salvación del alma, la santificación y la liberación tan profunda de no ser esclavos de nuestro corazón, de nuestro egoísmo, de ser libres, de no vivir esclavos de la culpa. Todo pecado sin haber experimentado arrepentimiento da oportunidad en la conciencia a la culpa, y el diablo puede ahí pinchar y pinchar. Y por eso muchas personas no son liberadas y caen en distintas enfermedades físicas, psíquicas, y viven una vida espiritual pues precaria, decadente y sin el poder del Espíritu Santo. Romanos 3, 21 a 22 dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La misma ley y los profetas testificaron, hablaron del nuevo pacto y de aquel que vendría y que vino para hacer justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, como hemos escuchado en Romanos 5. Para todos los que creen en Él. ¿Para cuántos? Para todos los que creen en Él. No para los que creen en sí mismos, que ese es el problema del egoísmo. No para los que creen en su manera de vivir la religión, el evangelio. No para aquellos que creen que el Dios que hacen a su manera es el Dios. No para aquellos que viven con razonamientos y sentimientos. No. Para los que tienen fe en Jesucristo. Y creer en Él no es aceptar alguna de sus palabras, y que son tan agradables, sino todas sus palabras. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Triplemente dichoso. ¿Y cómo comienza Jesús? ¿Qué palabras da para comenzar su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hoy debemos de analizar si dentro de nosotros todavía hay un nacionalismo terrenal, pues que sea pues casi racismo en muchos casos, como está sucediendo vergonzosamente en Cataluña, en País Vasco, etc. Pero es que muchos tienen tanto orgullo, dice, yo estoy orgullo de ser español. Pues que, perdóname, es que hoy precisamente es mejor callar de eso. Aunque además la palabra orgullo debe desaparecer de la boca que quiere ser limpia. No hay ninguna situación en la que el hombre pueda justificarse delante de Dios diciendo estoy orgulloso. Dígame usted cuál. Esa palabra es maldita, y muchos que se dicen cristianos y muchos que incluso pues predican el evangelio, pues se les escapa
el sentirse orgullosos de ser lo que son, en lugar de decir, pobre de mí, miserable de mí, que soy pecador, y que si no fuera por tu gracia, yo sería el peor de los seres humanos. Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis, es un regalo. Dios en Cristo Jesús regala su vida para ti. La regala. ¿La quieres recibir entera o en parte? Pues entonces tendrás que recibir todo lo que Él es, todo lo que Él dice. Porque toda la palabra es buena, útil y necesaria para redarguir, enseñar, corregir, disciplinar y cambiar los corazones. Es como una espada de dos filos que parte el alma. Deja que te parta el alma. No te resistas. ¿Sabes qué es lo que hacen nosotros que resistamos a la espada? El orgullo. El padre de todos los pecados. Que entró primero en la mujer. No pasa nada. Ella enseguida se lo pasó a Adán. O sea que, nada, vamos a compartir. Esto es tremendo. Así que ahora en esta cultura woke feminista, el hombre siempre es culpable mientras no se demuestre lo contrario. La mujer es siempre inocente mientras no se demuestre lo contrario. La mujer y el hombre somos todos culpables. Algunos más y otros menos. Así que mediante la redención, el rescate, el pago que exigía la ley, muerte. Y Cristo pagó y dio su vida. Esto es tremendo. Eso es el rescate. ¿Cuánto hemos costado para ser hechos hijos de Dios? ¿Cuál es el precio? Que si alguien que se dice seguidor de Jesús se olvida de eso, es que va perdiendo el amor y la gratitud. Nunca podemos agradecer suficiente. Y no podemos tampoco amar suficiente para valorar su amor a muerte. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Borra. Bienaventurado aquel que tiene en el libro de la vida su nombre y sus pecados han sido borrados en ese libro. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo limpia, borra. Pero hay requisito previo. Porque ¿cómo se puede perdonar a quien no se ha arrepentido, ni quiere arrepentirse? Dios quisiera incluso perdonar a todos los seres humanos. No quiere que ninguno se pierda. Pero qué error, qué despilfarro, perdonar a los que no se arrepienten y usar la sangre de Cristo para perdonarlos. Y luego siguen regodeándose en el pecado, presumiendo incluso, como las atrocidades violentas que estamos viendo crecer en este mundo. Conforme a las profecías de Jesús, la maldad se aumentará y se está aumentando cada día de forma vertiginosa. Quiere pasar por alto, porque es paciente, en su paciencia, los pecados pasados. Quiere decir, hija mía, borrón y cuenta nueva, si me das tu corazón,
si te arrepientes de veras y aborreces el pecado que has cometido, cualquier pecado, porque el verdadero arrepentimiento es aborrecer el mal. Entonces, si tú deseas ser libre de esa vergonzosa actitud, tendencia de nuestro corazón, si lo deseas, si no, Dios dice, bueno, yo te respeto en tu libre albedrío. Pero ¿cómo vas a recibir mi perdón si amas el pecado y no quieres arrepentirte? No puedes recibirlo, aunque te lo diera. No sería eficaz. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El propósito es que nadie pueda presumir de ser bueno. Desde Adán y Eva, toda la descendencia, malditos por la herencia del pecado de Adán y Eva, que fue por orgullo, por querer ser como Dios. Me llama la atención de a qué punto de esquizofrenia están llegando algunos, que parece que dialogaban Putin y Xi Jinping, de que, bueno, pues podemos llegar a tener vida eterna aquí. Un trasplante por aquí, un trasplante por allá, a punto a la ciencia, la tecnología. Y ahora hablan de que la inteligencia artificial puede detectar cualquier enfermedad que pueda tener el ser humano antes de que la tenga. Y bueno, aquí va, esto es jauja. Pero qué pretensión. Y es porque el ser humano ama a su pellejo por encima de todo, como los animales. En eso es lo que parece más el ser humano al animal, su instinto de supervivencia. El animal se mueve por supervivencia. Y, bueno, mata antes de que lo maten. Y mata si tiene hambre para comer. Y, bueno, ¿para qué vamos a ir hablando? Hasta sus crías las mata para comérselas. Sin embargo, el hombre es mucho peor que los animales. Esto es terrible. Pero el ser humano es eso. Está dispuesto a cualquier método diabólico para salvar su pellejo. Traicionar a quien sea. Y ahí vemos muchos que incluso para salvar su puesto político. Romanos 4, dice así, Romanos 4, 6 y 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Justicia gratuita sin las obras. ¿Qué obras puede hacer el hombre para pagar sus deudas con Dios, con los semejantes y con uno mismo? No hay manera. Por lo tanto, bienaventurado aquel que se ampara en la justicia gratuita de Dios en Cristo Jesús. Bienaventurado, triplemente dichoso. Aquel que sus pecados, sus iniquidades son perdonadas. No se puede ser bienaventurado sin tener perdón. Malaventurado el que viva sin el perdón. Por mucho que diga Señor, Señor. Por mucho que rece, ore o asista a cultos religiosos. Sí, vivir sin culpabilidad, esa es la verdadera paz. Bienaventurado el que vive sin culpa. Y que por eso, a la mínima que falla, tiene la conciencia tan afinada que enseguida la voz del Espíritu Santo dice,
pide perdón, arrepiéntete. Y ese fallito, no creas tú que un fallito, la puedes pasar página, no pasa nada. Es pequeños pecados veniales, como dice la Iglesia Católica. Yo no sabía que la Biblia no lo dice en ningún lado. Pecado es pecado. Pero el problema está en que alguien que pasa de largo un pecado que lo considera pequeño, pues como lo pasa de largo ese pecado, crece y además se repite y acaba convirtiéndose en una perversión tremenda, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y esa levadura significa, pues eso, el pecado de la naturaleza vieja. Y sabemos cuáles son las levaduras. La primera es la hipocresía. La levadura de los fariseos, de los religiosos. Dicen, Señor, Señor, cantan, bailan, dan gritos y aplausos. No quiero criticar lo que habéis hecho aquí. Os he oído y me he gozado y siempre sé que es una bendición. Pero cuidado, puede ser una hipocresía. Si resulta que haces eso y tu corazón no quiere ser limpio y libre. Si tú, por ejemplo, estás aquí y estás conviviendo con un hombre, y hablo sabiendo que esto toca, y ese hombre no es tu marido, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamaríamos? Amancebamiento, fornicación. Hace no sé cuánto, al salir de un culto viene una pareja y me dice, pastor, ore por nosotros, que queremos tener hijos. Y hemos oído que usted pues tiene ese don para que tengamos hijos. Digo, pero ustedes están casados. Lo primero me viene claro, el Espíritu Santo es que al que está preparado, dispuesto y no le resiste y es fiel en no ser cobarde y en decir lo que revela. Y dicen, no, llevamos juntos 10 años ya, somos pareja. Digo, pero no estáis casados. No, pues yo no oro por vosotros, para que tengáis hijos. Es que esto es tremendo. Arrepiéntanse si están dispuestos a agradar a Dios, a ser benditos. No tengan relaciones sexuales y cásense primero. Al que tenga oídos para oír, pues tú verás cómo está tu caso. Porque esto es tremendo. He visto tantos casos así. Dios mío. Sí, la culpa mata. ¿Sabes? La culpabilidad mata. Despacio. A veces no tan despacio. Cuando la culpabilidad llega a un extremo de desesperación, se suicidan muchos por la culpa que no pueden soportarla. Mujeres que han abortado y no lo han superado. Porque no lo han presentado delante de Dios con un verdadero arrepentimiento. Arrastran la culpa. Y si no son liberadas, pueden llegar a la esquizofrenia, a la locura, a la paranoica, a la paranoia e incluso al suicidio. Pero ¿puede Dios perdonar el aborto? Es un crimen, pero también lo puede perdonar. Él dice, si confesáramos nuestros pecados, aunque sean rojos como el carmesí, vergonzosos como uno no puede imaginar, abogado tenemos fiel en Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Hey! ¡Piénsalo!
¿Sabes cuál es el peor pecado? Porque hay medidas para todo. Medida de fe, medida de amor, medida de bondad, medida de generosidad. Y hay medidas de pecado. Aunque no se puede llamar pecado venial a ninguno. Pecado es pecado y punto. Pero ¿cuál es el peor pecado? Evangelio de Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y ya vino, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Mira, cuando Jesús dice, mira a ver si la luz que hay en ti es verdadera luz. Mira a ver si de verdad tu fe es verdadera. Porque muchos creen tener fe. Y lo que tienen es sentimentalismo religioso. Lo que tienen es una educación religiosa. Lo que tienen es un conocimiento intelectual, religioso, de las palabras de Dios. Pero no esa fe que nace al conocerle, al tener un encuentro personal con Él de una manera o de otra, en el cual todos los que tienen ese encuentro caen a tierra, se quebrantan, se horrorizan de ver al santo o de oírle y se ven tan miserables que sufren un quebrantamiento impresionante. Por eso ese encuentro con Cristo trae convicción de pecado y de juicio. ¿Y primero de qué? De no haber creído en Él. Lo malo es si decimos Señor, Señor y luego no hacemos su voluntad. ¿Qué sucede? Creemos que decimos Señor, Señor con fe, pero la fe sin la obediencia a la voluntad de Cristo, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? Muerta. Así que es una fe hipócrita. Analízate. Deja que el Espíritu Santo escudriñe tu interior y déjate limpiar, que no quede nada. Esa canción, que no quede nada. ¿Ah? Qué bonita, pero que sea de verdad. Que todo sea presentado delante del Señor, toda nuestra carga. Y la peor carga es nuestro pecado. Y la incredulidad. Yo ya creo que me lo habréis oído, pero es el peor pecado porque es llamarle mentiroso a Dios. Es menospreciarle, es no valorarle, es no respetarle, es creer que Él habla, cha, bla, 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 pero bueno, luego esto era para aquella época, no sé qué, esto es exagerado, estamos en otro tiempo. ¿Y cómo voy yo? ¿Cómo voy yo a obedecer sus palabras? Qué terrible. Así que de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, hasta su próxima venida, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y vencido por Jesucristo. Amén. Así que si ya ha sido juzgado y vencido por Jesucristo, aquellos que realmente experimentan el total perdón de Dios. No te olvides esta palabra, total, porque un perdón a medias, es como si te extirpan un cáncer y te extirpan una parte del cáncer. Aquí hay personas que han experimentado cáncer y que les ha dado gracia a Dios y le han sobrevivido. Pero eso será porque le han extirpado todo. Porque
Dios ha hecho el milagro, que seguro, aunque le hayan extirpado todo, ha sido Dios, porque no hay nada bueno que no venga de la parte de Dios. Pero imagínate en tu alma, un cáncer en el alma. Eso es el pecado oculto. Ese es el pecado que no ha sido limpiado, extirpado. Perdonadme que hable así fuerte, porque esto es lo principal de la vida espiritual. Vivir sin culpa. Ay, sin ninguna condenación. Y cuando experimentas eso, podrás confiar en que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero estar en Él es estar en su voluntad. Hace poco un joven que le amo mucho, porque lo traje para el discipulado en una de las campañas que hice. Y no estaba en el ministerio. Y vino y ha estado un tiempo. Y se ha portado maravillosamente. Pero sentimentalmente, pues se va para ayudar a su familia. Y yo le dije, tú tienes certeza de que esa es la voluntad de Dios. Porque sabes, ese pensamiento de que Dios está en todas partes no es equivocado, porque Dios es omnipresente, pero sabes, tiene una precisión. Contigo y conmigo, Dios estará donde quiera que tú y yo estemos. Si Él quiere que estemos en un ministerio, en su voluntad, aquí, pues Él está aquí contigo. Si tú te vas por los cerros de Úbeda, si te pasa que te entran pues un aire de cabra al monte, pues imagínate cómo te va a acompañar el Señor. Yo le dije, ¿has orado y has confirmado que Dios está a su voluntad? Porque yo no lo creo. Bueno, al final acabé orando por él y bendiciéndole, claro, decir que Dios te guarde y vas a orar, que vayas a ver a tu familia, está bien, pero ora y ora y ora, porque además yo había visto el manto de Dios sobre ese joven. Espero que no se pierda. Pero claro, cada decisión, el vivir en comunión con Dios significa cada decisión tiene que estar consultada con el Señor, que es el Rey. Si Él es nuestro dueño. Si esta es tu voluntad, Señor, abre. Si no, cierra. No tengo ningún otro deseo, porque yo sé que solo tu voluntad es perfecta para mí. Es lo sabio, lo puro, lo noble, lo auténtico. Es lo que realmente me va a dar satisfacción, obedecerte. Lo que me trae insatisfacción, angustia, es desobedecerte. Eso es lo que me va a traer mal. No quiero nunca deshonrarte. No quiero avergonzarte. No quiero volver a esa vieja y pelleja naturaleza que tuve. A esos vicios, a esos egoísmos, a esas mentiras, a esas apariencias. Ay, Señor. Así que, bueno, cuántas injusticias hemos cometido por no confiar en Cristo. Dijo Dostoyevsky, yo creo que tenía temor de Dios y que tiene pues un montón de escritos evangélicos. No hay nada más doloroso para el hombre que el despertar de su conciencia. Fíjate qué frase. Cuando alguien que tiene la conciencia dormida o muerta, anestesiada, y el Señor lo busca, lo encuentra, y con la espada de dos filos despierta la conciencia, ¿qué es lo que percibe? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy un miserable.
¡Ay de mí! Que no he buscado a Dios. ¡Ay de mí! Que no he respetado nada. La conciencia, cuando es despertada por el Espíritu Santo, nos trae convicción de pecado y de juicio. Porque la conciencia, que algunos no sé cómo consiguen matarla, porque Dios no quiere permitirlo, pero algunos la consiguen matar. Y podemos ver no sé cuántos monstruos por ahí que presumen encima. Yo creo que han matado la conciencia o la han anestesiado, como dice la palabra de Dios. La conciencia es el aliento de Dios, el soplo divino, que lo puso al crearnos para que tuviéramos discernimiento del bien y del mal, para que nos acuse cuando no estamos haciendo lo correcto. Me vino una frase el otro día escribiendo. El que logra matar su conciencia ya es capaz de cometer la más horrenda atrocidad que se puede uno pensar. Ya no hay límite de atrocidad. Es terrible. Así que el Espíritu Santo siga despertando nuestra conciencia continuamente. Que esté en intimidad con el Espíritu Santo, que esté dirigida por el Espíritu Santo, para que no seamos condescendientes con nosotros mismos, ni con el pecado. Venga de quien venga, de donde venga. No debemos de ser complacientes con el pecado, ni si lo cometen nuestros seres queridos, y hacernos cómplices no, de ninguna manera. Odiamos al pecado. Si odiamos nuestro propio pecado con toda el alma, tendremos autoridad para odiar el pecado del mundo y amar a los pecadores. Horror de verse en el espejo de la verdad. Horror. Si te miras en el espejo de la verdad y ves que resplandece la luz de Cristo, porque estás limpio y eres un luminar, aunque tengas verrugas como yo, te ves guapísimo. O aunque tengas, porque quiero hoy también quizá compartir esta tarde. ¿Vas a pedir perdón por no ser tan guapa como aquella? ¿Vas a pedir perdón por tener que usar gafas? ¿Vas a pedir perdón por no estar tan estilistamente, tan modelo como aquella? A lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor por estar más gorda de lo normal sí que puedes y debes pedir perdón, porque encima eso es lo sabio para tu salud, no por otra cosa. Y porque además igual tienes ahí a la nevera como el arca de Noé, como el arca del testimonio. No lo sé, pero no vamos a pedir perdón porque seamos bajos, altos. Eso cuidado, porque hay personas que se sienten mal y se sienten culpables, pero es que el enemigo engaña de las maneras más inimaginables. Pero sí por los pecados que hayamos cometido y sobre todo pues aquellos que estamos queriendo ocultar y que algunas veces podemos llegar a ocultarlos tanto que los metemos en el subconsciente y por eso David oraba: líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Que hoy tengamos esa revelación para que podamos pedir perdón al Señor. Y bueno, esa es la
forma de limpiar nuestra conciencia y que no nos acuse y que, al contrario, sea una luz espiritual, sea la voz del Espíritu Santo, que por eso la puso ahí. Sí, no pueden arrepentirse aquellos que tropiezan con las verdades de Cristo. Unos versículos aquí, en Lucas 7:20. Si tú tropiezas con una verdad de Cristo, Él no va a cambiar su verdad. La verdad es inamovible. La verdad es absoluta, no cambia. Pasan miles de años y sigue siendo la misma verdad, esa verdad declarada por Jesús. Y por eso mucho cuidado cuando decimos amén a las verdades de Cristo, porque luego hay que obedecerlas. Y normalmente no podemos, pero hay que desearlo con toda el alma, si no nos convertimos en hipócritas. Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan, a los que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y eso también lo podemos decir. Es una maravilla ver que el Señor sigue haciendo estos milagros en nuestro ministerio, en los retiros de Esther. Pero añade, ¿qué dice después? Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, que tropiece con alguna de sus palabras, que le resista a su voluntad, que la expresa pues con las palabras, con el Evangelio. Y bueno, pues, ay, amigo, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos, hemos de hacerlo con temor y temblor, porque si escuchamos y decimos amén, y luego no queremos obedecer. Otra cosa es que no podamos obedecer y digamos: Señor, quiero obedecerte. Hazlo tú, haz el milagro de que yo pueda obedecerte. Y Él lo hará. Pero no olvidemos nunca que la mayor sabiduría que Dios quiere darnos, una vez que hemos caído con la naturaleza vieja de Adán y Eva, es el arrepentimiento. No hay nada más sabio. Piensa, no hay nada más sabio. El conocer, pues, cómo va a ser el reino de los cielos. Yo estoy con las palabras proféticas y bueno, tengo que dar enseñanza sobre todas esas cosas, pero bueno, el conocimiento, si es dirigido por Dios y sobre todo de conocerle a Él, es maravilloso. Pero lo más sabio es el arrepentimiento. Porque el que no se arrepiente no cambia y sigue dominado por su orgullo. ¿Cuántos filósofos importantísimos, científicos, premios Nobel, pues se han perdido probablemente por su soberbia, por no arrepentirse, por no querer aprender humildad? Y es que es un problema. Vete a cualquier universidad, vete a cualquier escuela o a cualquier centro de investigación científica, laboratorio, lo que sea, que antes de empezar a trabajar oren y le pidan humildad al Señor y que quieran ser humildes. No se enseña humildad en ninguna parte.
y es la madre de todas las virtudes. Sin la humildad no hay arrepentimiento. Imposible. Así que vamos a leer en Hebreos 9, 13 y 14, antes de terminar. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos en el antiguo pacto y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, no del espíritu, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pocos interpretan bien este texto. ¿Cuáles son esas obras muertas? Pues todas aquellas obras que no hayan sido hechas por fe son muertas. Y todas aquellas expresiones de fe que hayan inducido a no respetar las obras de Dios. En una palabra, hacer obras propias son muertas. Todo lo que tú y yo hagamos es muerte. Lo que haga Cristo a través nuestro y en nosotros, esa es obra de vida. Esa es obra divina. Esa es obra de Dios. Lo demás son obras muertas. Las obras religiosas son muertas. Y quiere Dios limpiarnos de esa conciencia de obras muertas, que son humanistas, religiosas, que pretenden presentar méritos delante de Dios. Pero hombre, por favor, es que no es suficiente con el sacrificio de Jesucristo, no es mérito suficiente para que podamos presentarnos delante del Altísimo y entrar en el lugar santo, en libertad, con la conciencia limpia. Solo ese sacrificio de Cristo es más que suficiente. No podemos añadirle nada. Vamos, un error gravísimo. Intentar. Es como quererle ayudar a Jesús a que nos salve. Él no necesita ayuda. Él regala su salvación. Y bueno, pues conciencias limpiadas por la sangre de Cristo son las que hacen vivir sin culpa y con el gozo del Espíritu Santo. No hay otra manera. Oremos pues así, con el Salmo 51. Salmo 51. Qué bonito salmo. Aleluya. Versículos 1 al 7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, a la multitud de tus piedades. Yo iba a decir, es que estoy pensando en los pecados, la multitud de mis pecados y de los tuyos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis muchas rebeliones, ahí podría yo añadir. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Lo deseamos de corazón? Sí. Es así como podemos experimentar la paz del perdón total. Y, bueno, no tener deudas, no deber nada. Yo creo que casi todos aquí estamos endeudados de una manera o de otra.
en términos económicos. Yo no, yo estoy endeudado como presidente de una ONG. Pero bueno, es la ONG la que está endeudada. He firmado, pero no tengo atadura con eso, porque siempre confío en que Dios provee y paga y nos ayuda. Pero vivir sin deudas. Que vuestra única deuda sea el amor, dice el apóstol Pablo. La única deuda. Porque es verdad que tenemos deuda de amor, porque yo quiero amarte más de lo que te amo, que sé que todavía no es suficiente. Como también amar más a Dios. Sí. Y si Dios quiere, estaremos el 8 de diciembre en Israel, un grupo, para celebrar el Congreso de Palabra Profética de Jerusalén. Estamos formando el grupo. Y es importante ir allí para darles un mensaje. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Porque los judíos no son diferentes, son pecadores. Y muchos de ellos más pecadores que los gentiles. Aunque cuidado, hay gentiles ya que parece que han salido del infierno a hacer estragos. Y confundir a los asesinos de Hamás con Israel y llamar genocida a Israel. Esa es la obra de Satanás, de acusar a la víctima de ser el verdugo. Porque los que realmente han hecho una aberración que no se puede olvidar y pasan página y no denuncian que todo empezó con una criminalidad horrenda, brutal, que no se puede aguantar. Eso fue el comienzo. Y que siguen teniendo ahí rehenes y que los dejan morir de hambre. Pues eso no cuenta. Hay que atacar a Israel, siempre el chivo expiatorio. Israel es el único pueblo de la humanidad que ha sufrido 3 genocidios gigantescos. Uno con Nabucodonosor, otro con Tito y ya el peor de todos, el último, con Hitler. Y que de forma aberrante siempre es el culpable de todo en el mundo. A él se le echan las culpas. No es perfecto, pero hay que discernir espiritualmente. Claro que también son culpables delante de Dios como todo ser humano. Pero sabemos que hay medidas también de culpabilidad. Sabemos que Dios, da atenuantes y agravantes. No es que tengan atenuantes los judíos, porque lo más grave es que no, teniendo al Omnipotente en su favor, no doblan rodilla, no ayunan y no oran y no se rompen el pecho. Pero ¿qué solución darías tú, humanamente hablando, a aquellos que no tienen esa fe que Dios nos ha concedido y que han sido masacrados siempre, constantemente? Nada más que concedieron a Israel la tierra y en la ONU se proclamó 2 naciones, Palestina e Israel. Al día siguiente, los palestinos, junto con todos los árabes alrededor, atacaron a Israel para exterminarlo. ¿No? La unión de 2 estados. ¿Pero qué 2 estados? 2 países. Si no quieren, los terroristas no quieren echar a los judíos del río al mar, como dijo la vicepresidenta, que ahí no sabe lo que Dios le va a conceder. Le va a conceder quebrantamiento fuerte. Esa es la idea. Así que tengamos clarividencia y sepamos calibrar. Porque ¿qué solución le dan? O sea, 2 estados, dejar que entonces Palestina, que está gobernada por Hamás, sea un estado que siga gobernándolo Hamás. Imagínate. Es que no tiene sentido ninguno.
Además que encima no quieren dos estados, no reconocen a Israel por nada. Quieren matar muriendo o matar y gobernar todo Israel. Así que vamos a ir allí y les vamos a leer, y espero que me acompañes, y les vamos a leer Isaías, 2 versículos, 40. Isaías 40, 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y eso vamos a hacer. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Doble, triple vara de Dios ya ha recibido. Claro que todavía va a recibir más, porque esta palabra que vamos a dar, no vamos a conseguir que los israelitas la reciban, pero quizá algunos sí. Y con que uno la reciba, ay amigo, y experimente que sus pecados ya los perdonó Jesucristo en la cruz, el judío Jesús, hace 2000 años. Piensa una cosa, que cuando Jesús dijo consumado es, allí ya ha provisto nuestra redención y el perdón de todos nuestros pecados. Allí. Solo hay que hacerlo presente por la fe en Él, que lo hace presente. Pero consumado es, dijo, todo está hecho. Y bueno, ¿vais a venir conmigo? Sí. Por eso te llamo hoy con un llamado que me gusta mucho. Isaías 55, 6 y 7. Cierra tus ojos donde estás. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío. Deje el impío su pecado. Y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Recibe mi rescate, mi justificación. Piensa dentro de ti si hay algo que no ha sido justificado. Hoy, preséntalo delante del Señor y pídele perdón de corazón. Deja que el Espíritu Santo te dé esa vergüenza del pecado que nos lleva a repugnar de él, a odiarlo y a no querer volverlo a cometer y a pedir perdón a Dios y a quien hayamos ofendido. Espíritu Santo, revela, Dios mío, la situación de cada corazón y trae la limpieza, trae, Dios mío, la purificación, la santificación, pero con un verdadero arrepentimiento. Vamos, Señor, obra, Dios, obra en los corazones, Dios mío. Estás deseando esta purificación. Quieres expresar un total arrepentimiento y no guardar ningún error, ningún pecado, pensando que no es grave, que es llevadero. Toda la maldad, échala a la cruz de Cristo. Hoy, pidiéndole perdón. Ponte de pie donde estás para decirle, Señor, perdona. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Padre, por todo mal pensamiento, por todo mal deseo del corazón, por toda mala mirada. Perdóname, Dios mío, por el orgullo. Perdóname, Señor,
por la rebeldía, la desobediencia, por el egoísmo, Dios mío. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.